Cándida, fagos, Iota amoeba, Prevotella, Enterococcus, entre 1,3 y 2,3 bacterias por cada célula humana. Nuestra microbiota es un vasto y complejo sistema de bacterias, virus, arqueas, protozoos, hongos, que viven dentro o sobre nuestros cuerpos. Solo ahora la ciencia está comenzando a comprender el profundo impacto de estos microbios en la salud humana. Quizás debamos de hablar de microbiotas en plural, la del tracto gastrointestinal, nasofaringe, piel, vagina. Existen microorganismos en todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. Y las distintas microbiotas realizan muchos trabajos a cambio de las materias primas y refugio que les proporcionamos. Nos alimentan, nos mantienen a salud, a raya de esos intrusos hostiles que a veces nos acechan. Elegimos creer que somos plenamente conscientes y autónomos, totalmente responsables de nuestra salud, de nuestros estados de ánimo, de nuestras decisiones, pero la verdad es que quizás todo sea muy diferente. De hecho, en gran medida, nuestro estado emocional y la propensión a las enfermedades, la naturaleza de nuestros antojos o incluso algunas de nuestras decisiones se remontan a la naturaleza de nuestra ecología intestinal. Doctora Sari Arponen, díganos qué es la microbiota en menos de un minuto. La microbiota es el conjunto de todos los seres microscópicos, de todos los microorganismos que forman parte del cuerpo humano, que están dentro de nosotros, encima de nosotros y alrededor de nosotros, y que tienen múltiples funciones que son necesarias para nuestra supervivencia y para nuestra salud. Y cuando vivimos de una forma que no es acorde a lo que nuestra evolución nos ha enseñado, la microbiota también se cabrea y nos puede producir problemas. ¿Cambia la microbiota con la edad? Porque una de las cosas que voy a mostrar algún gráfico, una de las cosas que he aprendido en tu libro es que desde el mismo momento en que nacemos, comenzamos a reunir nuestros propios microbios y la composición de nuestra microbiota pues va a depender de muchísimos factores, de cómo hayamos nacido, de la dieta que tuvimos cuando éramos bebés, si nos dio nuestra madre pues leche materna, del uso de antibióticos, pero esto incluso si hemos tenido mascotas, ¿no, doctora? O sea que es algo que evoluciona con el ser humano, ¿no? Sí, es algo que tenemos. Hay un debate ahí y lo comento en mi libro y realmente no doy una respuesta definitiva porque hasta principios de la década pasada, bueno, hasta el 2009, 2008, 2009, 2010, se pensaba que nos colonizábamos, es decir, que adquiríamos esa microbiota en el momento de nacer. Pero se publicó un artículo donde se vio que había microbioma, que había microbiota en la placenta. Lo he leído. Lo he leído en tu libro porque lo vinculas, ¿eh? Sí, porque este es un debate muy interesante y durante muchos años pues había gente que decía que esto era así y otros que decían no, el útero es un entorno estéril. Hace un par de años salió otro estudio que decía que todos los estudios de la microbiota placentaria eran contaminación de las muestras. Claro, esto fue como, vamos a ver, ¿nos colonizamos antes de nacer o no? Pero lo cierto es que la ciencia hoy en día lo que nos dice es que es más probable que sí que nos colonicemos en el útero. Realmente en el cuerpo conseguir un ambiente estéril en cualquier parte del organismo es prácticamente imposible. Y además
si el bebé se colonizara justo en el momento de nacer, imagínate el impacto que supone para su cuerpo, su sistema de defensas, si no hubiera tenido nunca contacto con ningún tipo de microorganismo y de repente recibe toda esa carga Sí. bacteriana de su madre y del entorno. Entonces, hoy en día la ciencia está más porque nos colonicemos, porque adquiramos una parte al menos de la microbiota antes de nacer. Y luego a lo largo de la vida, lo que yo intento transmitir en el libro es que todo lo que nos hacemos a nosotros mismos también se lo hacemos a la microbiota porque forma parte de nosotros y va evolucionando a lo largo de la vida. Hay mucha, no sé si podemos llamar polémica, pero sí que hay cierto debate en torno a si todas estas alteraciones de la microbiota son la causa o el efecto de las enfermedades. No sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, al final es algo bidireccional, ¿no? Pero lo cierto es que hoy en día en nuestra sociedad, hablo del primer mundo, obviamente los problemas que tienen en países con campos de refugiados o con hambrunas, pues es un poco distinto, es bastante distinto. Pero en nuestra sociedad tenemos lo que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles, fundamentalmente. Es decir, obesidad o resistencia a la insulina y diabetes, enfermedades neurodegenerativas, cáncer, alergias, enfermedades autoinmunes, bueno, incluso los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, sabemos que tenemos una predisposición genética determinada, pero que hace miles de años no nos producía estas patologías, o hace cientos de años, y ahora sí no lo producen. ¿Por qué? Porque hemos cambiado nuestro estilo de vida. ¿Cómo actúa nuestro estilo de vida para que sobre una predisposición genética se acabe desarrollando la enfermedad? Pues una de las vías por las que actúa tiene que ver con la microbiota. Por supuesto que, por poner un ejemplo, el tabaco, que es muy conocido, ¿no? Quiero decir que todo el mundo sabe que el tabaco es pésimo para fumar es malo, sí, punto. Fumar es malo y sabemos que es muy malo. Entonces, el tabaco sobre nuestras propias células actúa sobre múltiples funciones de una forma perjudicial, pero también actúa sobre la microbiota. Y muchas de las vías por las que nuestro estilo de vida, como por ejemplo la alimentación, acaban participando en la generación de esas enfermedades, tienen que ver con mecanismos mediados, con mecanismos que vienen derivados de los cambios de la microbiota. Claro, cuando uno ya tiene una enfermedad determinada, esa propia enfermedad, pues al final acaba implicando a muchos órganos y sistemas y al sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario pues también señaliza la microbiota y entonces llega un momento en el que a veces no se puede saber cuál fue primero el huevo o la gallina, pero desde luego lo que sí sabemos es que si hay una patología crónica es que va a haber una disbiosis. O sea, que no haya una disbiosis a día de hoy, si hay una enfermedad crónica, yo diría que es muy complicado, muy complicado. Hablas de un concepto clave que bueno, profundiza sobre eso en el libro porque es una de las claves, ¿no? Que es la disbiosis. Ese es el concepto de cuando, bueno, por resumirlo de alguna forma, por favor corrígeme si me equivoco, pero es cuando tenemos una falta de equilibrio, ¿no? y que las cosas se empiezan a torcer, ¿no? Ahí decimos que hay una disbiosis y puede ser una disbiosis por muchos motivos, ¿no? Pero porque también tenemos, como decíamos, muchas microbiotas distintas. Tenemos la microbiótica de la piel, la microbiota en la boca, vaginal, intestinal. Hablas del eje cerebro-intestino. Bueno, disbiosis, concepto clave, pérdida de equilibrio, ¿no? Sí. Lo contrario sería tener una microbiota en equilibrio, una microbiota sana que nos mantiene en un estado de salud, sería la eubiosis. Eubiosis significa bueno, entonces sería un estado bueno de la microbiota. Y hay un concepto aquí que es el concepto de la resiliencia, que la resiliencia yo creo que la gente del ámbito de la psicología pues lo tiene bastante conocido, ¿no? Pues en el ámbito de la microbiota también tenemos este concepto de la resiliencia que hace referencia a que si uno tiene la microbiota en un estado muy bueno, saludable, en equilibrio, variado, sobre todo el intestinal, porque bueno, la boca y la vagina, por ejemplo, cambia un poco, no tiene que ser tan variado, o el del semen, la microbiota del semen no tiene que ser tan variada, que en el semen también hay microbiota. Entonces, cuando se tiene esa microbiota saludable, en equilibrio, bueno, pues a lo mejor puede sufrir una agresión.
y quizás sufra un poquito, pero luego sea capaz de volver al estado de eubiosis. Ujú. ¿Pero qué pasa? Pues que en el mundo actual no es una agresión de vez en cuando, es una agresión detrás de Constante, otra todos los días, claro. varias veces al día. Ujú. Y ahí surge la disbiosis. ¿Qué pasa en la disbiosis? Pues que surge un desequilibrio de esa microbiota y entonces ¿qué sucede? Pues que la microbiota ya no hace lo que tiene que hacer para mantenernos sanos. Luego se podría hablar sobre diferentes tipos de disbiosis porque no hay una única disbiosis porque tenemos miles de bacterias diferentes y unas personas tendrán elevación de unas bacterias, otras tendrán disminución de otras y cada persona al final, bueno, sobre todo se ha visto que hay patologías que tienen perfiles de disbiosis determinados, pero no es difícil entender si examinamos cómo vivimos y cómo nos comportamos a día de hoy, no es difícil entender que acabemos desarrollando una disbiosis realmente.